Buen día. Yo considero, perdón, que el Senado de la República ayer actuó de una manera que yo no comparto y que considero imprecisa y hasta en cierto modo indiferente a la problemática nacional relacionada con la pandemia. Por no decir de una manera imprudente, ni mucho menos decir de una manera irresponsable. El Senado anuncia con bombos y platillos, ¿verdad?, que la empresa Pfizer, esa misma que al principio de que la pandemia nos acotaba, falló, hizo un contrato y no cumplió. Dice ahora el Senado que en 2 semanas, sí, porque dice antes de junio, quiere decir en 2 semanas, si mal no calculo, la Pfizer entregará 10 millones de vacunas. Esa es la misma Pfizer, señor Senado de la República, don Senado, Monsieur Senado, Mr. Senado, lo que sea, que hizo un contrato con el Estado Dominicano, con el gobierno dominicano, hace 8 meses, 7 meses y no cumplió. Incluso provocó la crítica responsable, valiente y decidida del presidente Luis Abinader. Lo recuerdo perfectamente, se indignó y con razón. Yo también estaba indignada porque nos cogieron de pendejos, nos engañaron, esa es la palabra. Porque hubo un contrato, fue el primer contrato, el primer acuerdo, cuando empezamos a movernos, todavía no habían llegado las salvadoras vacunas chinas, las cuales nos han salvado de una catástrofe mayor, cuando ya la Pfizer estaba haciendo de la suya. Se hizo ese contrato porque, bueno, la Pfizer, la fama de la Pfizer, que la Pfizer va a cumplir, que la Pfizer va a ser presionada por el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, y la Pfizer no cumplió. Y el gobierno dominicano pagó una elevada suma de dinero en dólares y no aparecieron ni las vacunas ni los dólares. Ahora el Senado de la República, ¿verdad?, sin sonreír, sin llorar, sin lamentar, sin estremecerse, anuncia que vienen en las próximas 2 semanas 10 millones de vacunas de la Pfizer. ¿Quién garantiza eso, Senado de la República? ¿Quién garantiza que la Pfizer va a cumplir con 10 millones lo que no cumplió con 1 millón hace meses? Ahora, también se habla del dinero que hay que invertir, la enorme cantidad de dinero para estos 10 millones de vacunas. Y yo me pregunto, ¿y el dinero anterior? ¿Qué va a pasar? ¿Lo van a devolver? ¿O se lo van a sumar a los gastos de ahora? Ustedes van a pagar tanto, menos tanto. Ese menos tanto es el que recibimos hace tantos meses para enviarle las vacunas que nunca enviamos. Y que, repito, incluso provocó la denuncia y la indignación del presidente y también del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y también del Gabinete de Salud Pública y medios de comunicación. No sé si sé de este programa que lo denunció desde el primer momento. De manera que
el Senado, sin que nadie firme nada, sin que haya una comisión que investigó este asunto, sin que haya un informe preliminar, por lo menos nada de eso se habla, sino es pura, no especulación, pero sí detalles al aire. Pero ahí no se menciona lo que pasó en la primera etapa con la Pfizer, el incumplimiento de la Pfizer, el dinero entregado, las vacunas que debieron ser entregadas y no se han entregado, y que ahora se entregarán 10 millones. ¿Ah? Y hay motivos para dudar, porque si tú no entregaste 1 milloncito hace tanto tiempo, con un contrato con un Estado, ahora yo, y sin ser muy pesimista, voy a pensar que vas a entregar 10 millones. No, eso tengo yo que verlo. Eso tengo yo que sentirlo. Eso tengo yo que comprobarlo. No esa declaración superficial del Senado de la República. Y yo diría, y me excusan tantos senadores ilustres que hay ahí, ¿verdad? Y tantos amigos queridos que hay ahí, pero no estamos hablando de personalidades aisladas, individuales, estamos hablando de la institución, porque es el Senado que lo anuncia, repito, sin dar detalles específicos de el estudio que se habría hecho. Pero lo más grave y lo más irresponsable es que no habla del contrato original con la Pfizer. Habla ahora de un nuevo contrato. Habla ahora de 10 millones de vacunas. Pero no habla del primer contrato. No habla del milloncito de vacunas. Para mí que ha quedado muy mal el Senado de la República. Ha actuado de una manera muy pobre. Yo creo que debemos mantener los contactos, las relaciones, los intercambios para seguir recibiendo la vacuna china. China sí ha cumplido, vendiéndonos a precio de costo y otras cantidades regaladas, donadas al Estado Dominicano y recibidas aquí con mucho beneplácito. De manera que vamos a esperar las próximas 2 semanas, porque según el Senado, de una manera altanera, de una manera fanfarronesca, de una manera sin poner bases para ello, ¿qué dice? Que esos 10 millones serán entregados en las próximas 2 semanas, específicamente antes del mes de junio. Eso quiere decir estas dos semanas. ¿A cómo estamos hoy? A 11, a 12, qué sé yo. 2 semanas. Mandará la Pfizer en 2 semanas 10 millones de vacunas. Permítanme dudarlo. Denme esa confianza. Háganme ese favor como dominicano que vivió lo que hizo la Pfizer hace meses. Así es que yo creo que al Senado de la República debe responderle el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debe responderle el gabinete que preside la distinguida vicepresidenta de la República, doctora Raquel Peña. Debe responderle el gobierno dominicano. Debe responderle el Colegio Médico Dominicano cuando termine su huelga. Debe responderle ¿quién? Debe responderle los medios de comunicación responsables. Y el único responsable, ustedes verán, será este medio. Los demás,
temor ante la crítica a la Pfizer y también venta y no de vacunas ante la Pfizer. Vamos a esperar. Miren, se decidió, lo dijo la persona encargada de ese plan, de ese proyecto, de ese departamento gubernamental, ¿verdad? Persona que, bueno, tiene buenas intenciones, pero hay algunos que tienen malas intenciones, que están poseídos por el demonio del dinero, que están poseídos por el demonio del engaño, que están poseídos por el satanismo de perjudicar a los más necesitados. Me refiero a lo siguiente. Se anunció ayer también, ¿verdad?, que se mantendrá el programa, abro las comillas, quédate en tu casa, cierro las comillas. Pero al mismo tiempo de que te quedes en tu casa, se hará o se mantendrá la ayuda para sobrevivir los que se quedan en la casa, porque los hay infelices, pobres, desheredados de la fortuna. No me cansaré de citar a Dostoyevsky, humillados y ofendidos, y se van a morir en las casas, como han querido un grupo de ladrones, porque el director de ese departamento, que me cuentan que es una persona muy seria, muy trabajadora, ¿verdad?, no dice nada de los que se han robado millones, denunciados por el mismo gobierno de manera responsable, de manera vertical, de manera directa, millones robados de la ayuda para poder quedarse en la casa, porque te vas a quedar en la casa, coño, sin comer, sin beber agua y otras cosas elementales. Entonces, el encargado de ese departamento, que repito, está haciendo un gran esfuerzo ante esta cadena de sinvergüenza, ¿verdad? Él no dice nada de eso. Él dirá que lo digan las autoridades judiciales. Él dirá que lo diga el Ministerio Público. Él dirá que lo digan otras instituciones. Que digan que, ¿quiénes son los que, según el mismo departamento y el mismo gobierno, se han estado robando a sí mismo la ayuda para los que se van a quedar en la casa? ¿Y quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos millones se han robado de la ayuda? Porque se habla de millones robados de la ayuda, de manera, declaración oficial de los millones robados. Entonces, ahora se habla de el administrador de ese organismo, de subsidios sociales, palabras textuales, para que no haya más estafa. Y ya. No, pero ¿y cómo es eso? Que millones en ayuda para los infelices que se van a quedar en sus casas han sido robados, y ahora se habla de buscar un plan, un mecanismo, palabras textuales, para que no haya más estafas. ¿Y quiénes fueron los estafadores? ¿Quiénes estafaron millones al Estado dominicano? ¿Quiénes estafaron millones al gobierno dominicano? ¿Quiénes estafaron millones a los pendejos que pagan impuestos? Porque ¿dónde está la investigación? Pero no se habla de eso. Se dijo y se explicó. Se robaron millones de la ayuda para sobrevivir a los que se van a quedar en sus casas. Se robaron millones. Quebraron el programa. Lo quebraron robando. ¿Pero quiénes, por Dios? ¿Y por qué no hay una investigación al respecto? ¿Y por qué no se fijan responsabilidades? ¿Y por qué no están en la cárcel los que se han robado la ayuda
de quédate en tu casa. Y ahora otro mecanismo para evitar más estafa. No, pero ven acá un momento. Mejor no digan eso, por Dios. Mejor no digan eso porque para evitar más robo, para evitar que se sigan robando la ayuda a los que se mantendrán en sus casas a través de una nueva etapa de quédate en tu casa, porque la primera etapa fue quebrada por los ladrones. Y esos no son ladrones chiquitos, esos son ladrones grandecitos, no lo son quizás viejos, pero sí de menor edad, pero ya bien creciditos. Coño, ¿pero y qué es eso? De que en un programa se roban millones, se denuncia, quiebran el programa de ayuda para los pobres que se van a quedar en las casas y no pasa nada. Se quedan con los millones robados. No son denunciados, no son perseguidos. Los equipos, la ayuda no es rescatada, no es recuperada. Y ahora vienen con que un programa nuevo para que no haya más estafa, reconociendo, reiterando que ha habido estafa, que ha habido robos, que ha habido saqueos. Coño, que le han robado la comida a los pobres que se quedan en las casas. Entonces, con esto, ¿qué? ¿Quién se va a quedar en la casa? ¿Saldrán para la calle? ¿Saldrán a buscar el virus? ¿O saldrán a llevar el virus? ¿O saldrán a regresar para pegárselo a la familia? Pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces yo finalizo este comentario diciendo lo siguiente: ¿quiénes se robaron los millones del programa Quédate en tu casa? Y agrego otra preguntita: ¿qué se ha hecho para determinar quiénes son los ladrones que se robaron millones en ayuda humanitaria? Y voy con una tercera preguntita: ¿cómo es posible que ahora se anuncie, el departamento correspondiente ahora anuncie, ¿verdad?, que se va a recurrir al subsidio social para que no haya más estafas? Y yo diría que una cuarta pregunta: ¿y qué se está haciendo para perseguir, ubicar, rescatar la ayuda y meter en la cárcel a esa partida de ladrones? Coño, qué paisito, María Purísima. Ave María Purísima. Bueno, el ingeniero Ramón Albuquerque, que es un hombre sabio, brillante, un científico, un hombre de un talento extraordinario. Yo trabajé con él, un intelectual de primera categoría, un erudito, y además un científico que domina la mayoría de las ramas de las ciencias. Ramón Albuquerque, que ya había sido presidente del Senado de la República, había sido ministro, etcétera. Bueno, pero él tiene un programa de comentarios televisivos donde habla de temas que deben interesarnos a todos, que a mí me interesa. Y por eso es de las pocas cosas que veo en televisión. La que viene, lo he dicho, del extranjero, del telecable, no sirve. Cancelen eso. Y aquí en República Dominicana no hay 5 programas que sirvan. Todo lo demás es un figureo, enseñando nalgas y tetas y vaina. No. No, eso no es. Por eso me gusta también a Abigail Soto, viejo amigo y colega, con comentarios
Usted puede estar de acuerdo o no, pero comentarios de importancia, comentarios de categoría. ¿No? Entonces, el ingeniero Ramón Albuquerque señaló que el 100% de los ríos de la República Dominicana son cloacas. Yo le añadiría inodoros llenos de mierda. Yo le añadiría que podredumbre. ¿Por qué están así? Por el alto contenido de esas empresas depredadoras de los recursos naturales del país. Pero además, esas empresas que han estado contaminando las aguas dominicanas, los ríos, la tierra, los sembrados, los árboles, los animales y sobre todo los seres humanos. Y ahí está la Barrigol con lo que ha hecho. Por ejemplo, ella, la empresa productora de oro, saqueadora de oro, más grande del mundo, explotando las minas nuestra, en teoría, dije nuestra, explotándola, ¿verdad? La mina de oro más grande del mundo, en el municipio más pobre del mundo, en la provincia más pobre del mundo. No joda, hombre. Y ahora vienen con unos... Nayib Chaede lo ha denunciado con precisión, valor y responsabilidad. Bien enterado. Ahora queriendo levantar ahí una vaina, una torre de vaina, para seguir explotando el oro insaciable. Pues yo digo la barriga gorda, porque no es una barriga llena de mierda, es una barriga llena de oro. Y quieren seguir. Están desde la colonia explotando el oro dominicano. Y la plata, y el bronce, y el níquel, y el ferroníquel, y los diamantes, todo ha habido y por haber. Entonces, cloacas, palabras textuales, son cloacas. Pero es verdad, esa contaminación de la Barrigol, de la Falconbridge y de todas esas empresas explotadoras, muchas de ellas que no se conocen, pero tienen su maldad expresada en términos de contaminación. Señor, el agua. Un gran estadista dijo: la tercera guerra mundial se librará por el agua. Es que el agua es vital y la estamos perdiendo en el planeta. El agua. Entonces, ¿qué sucede? Viene a ser que esta gente hace lo que le da la gana. O sea, ¿qué está haciendo la Falconbridge? ¿Qué está haciendo la Barrigol? ¿Y ahora qué quieren hacer en Loma Miranda? Que se le impidió con una enérgica protesta. Pero dijeron, bueno, ahora no lo vamos a hacer, está bien. Después lo vamos a hacer. Palabras textuales. Pero yo creía que una reserva natural de un país, ¿verdad?, era propiedad de ese país, no de una empresa extranjera o dominicana. No, ninguna empresa. Eso es del pueblo dominicano. Se supone. El pueblo dominicano. Pobre pueblo que lo cogen de condón. Pues, Dominican people, ¿verdad? De manera que no solo las empresas contaminantes son las principales responsables, y también la propia gente indolente y enemiga de la patria, enemiga del subsuelo y del suelo, enemiga de los recursos naturales, porque yo no me voy a andar con demagogia. Aquí hay gente esperando que pongan una construcción, hagan una construcción, una vaina, para ir a poner sitios de desperdicio, y gente que se ha pasado la vida tirando la mierda a los ríos, escupiendo en los ríos, miando en los ríos, vomitando en los ríos, tirando todo lo que contamina hacia los ríos.
todo lo que compran que es contaminante, jondear el resto para los ríos. Sí, porque no solo son, hay que decirlo, las empresas contaminantes, que son las principales. Ya las mencioné y ya las condené a mi manera, como Polanca. Pero también hay que darse cuenta de tanta gente indolente, de tanta gente enemiga de esos valores naturales, de tanta gente sin vergüenza, de tanta gente que abusa de esta democracia, de tanta gente que lo que merecen es a Duterte, que han pasado la vida contaminándolo todo y se colocan en las periferias de los ríos y viven ahí haciendo ¿qué? Ay, los pobres, búsquenle algo nuevo. Mientras tanto, no hay basura que no tiren para el río. Tienen todo contaminado. Y ahora entonces viene la Barrigol que quiere hacer una torre de qué sé yo qué. Nayib podría explicar de nuevo que es para el oro, pero al mismo tiempo para contaminar fuentes de riqueza acuífera. Que la Barrigol tiene 12 ríos contaminados. Coño, ¿y qué más se puede soportar? ¿Qué más se puede aguantar? ¿Cuánto más aguantaría Teddy Roosevelt contra J.P. Morgan? Busquen la historia de Estados Unidos. De manera que esto es algo verdaderamente intolerable. Esto es algo verdaderamente grave, gravísimo. Señores, la contaminación de los ríos, la contaminación de las aguas, que el 100% de los ríos formados por cloacas, no son ríos, son cloacas, son inodoros. Oh, pero una cosa terrible. Entonces se va a quedar el país sin agua, o va a tener que ver qué hace con el agua contaminada, y la Barrigol pretendiendo crear otra estructura de explotación del oro porque no se cansan. Y esa otra estructura también servirá, si es que se puede usar la palabra, servirá para contaminar más ríos. Y lo mismo hace la Falcon Bridge. Y ahí no llevaron a cabo eso. Ahí en, ¿cómo se llama? Esa provincia, la Barrigol, para construir esa represa, esa presa, esa torre, esa qué sé yo qué vaina. Déjeme decirle que la protesta fue una cosa tremenda, a pesar de que llevaron gente, alrededor de 300 pagadas, para que esas personas dijeran que apoyan el plan de la Barrigol, como si este fuera un pueblo de idiotas. Es un pueblo de masoquistas, sí, que aguanta y aguanta y aguanta. Pero óiganme, ¿quién les iba a creer a ustedes eso? La prueba es que el verdadero pueblo, el verdadero ciudadano, la verdadera gente, elevó su protesta e hizo un escándalo justificado y tuvieron que dar marcha atrás. Y creo que han paralizado, pero si la han paralizado, eso es por el momento. Ellos vuelven y vuelven y vuelven, porque no se sacian, ¿verdad? Entonces es lo mismo de la Falcon Bridge con Loma Miranda, que dicen que después es que van a explotar Loma Miranda, otro recurso natural, propiedad de una empresa privada. Pero ¿y qué es esto? Así es que ya ustedes lo saben, que los ríos son cloacas. No se baña en un río dominicano que se está bañando en la mierda. Tengan cuidado al beber agua. Pónganla a procesar primero. No vaya a ser
que en lugar de un vaso de agua se esté bebiendo usted un vaso de mierda, ¿verdad? Tenga cuidado al bañarse. ¿Qué le está cayendo a usted para limpiarlo? ¿Agua o a ponerlo más sucio a través de la mierda? Óigame, el 100% de los ríos son cloacas. Increíble. Y repito que el agua es vital, siempre la ha sido. Y el hombre ha luchado desde siempre. Se han descubierto de hace 10.000 millones de años fuentes explotadas para desviar el agua de ríos y mares. Y en esta época entonces, en el 2021, ¿qué tenemos nosotros? El 100% de los ríos convertidos en cloacas. Habría que decir, coño, cuánta mierda. Gobierno de la mañana, la Z101, buenos días pueblo dominicano, después del comentario de don Álvaro Albelo Hijo en la segunda parte de este Gobierno de la mañana, entramos con este Gobierno de la mañana y su primer debate, miércoles 12 de mayo del año 2021. Vamos a dar los buenos días de inmediato a Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, buenos días a todos los componentes de esta mesa de debate. Don Álvaro, como siempre, mi abrazo, mi afecto en la distancia. Buenos días al país. Don Álvaro abordaba el tema de los subsidios sociales, que este gobierno se ha empeñado en cambiarle los nombres, y yo sé que cada cambio, los cambios son buenos, tienen su evolución, pero cuando las cosas están funcionando, como lo que se quiere o lo que se pretende es borrar lo que es la memoria histórica de un gobierno, usted trata de cambiar los nombres cuando no puede cambiar política pública, y cuando políticas públicas correctas, bien implementadas. Yo estoy de acuerdo que todo lo que son las políticas públicas incorrectas o que no tengan una visión de beneficio a la colectividad se varíen y se cambien, se eliminen, se transformen. Pero cuando hay políticas públicas que son correctas, intentan variarse, entonces se cometen los errores que se han venido cometiendo a todo lo largo y ancho desde que se inició este gobierno, desde el centro de la campaña electoral, cuando incluso se prometió en campaña electoral doblar la tarjeta Solidaridad, cambiar el nombre al programa Solidaridad, y hoy tenemos todo este desaguisado. El problema, don Álvaro, no solamente radica en esa estafa que ha sido develada, pero que yo espero que el Ministerio Público por lo menos haga un llamado de atención al director del Gabinete de Políticas Sociales para que por lo menos expliquen qué consiste la estafa y que los responsables de esa estafa vayan incluso a la cárcel, porque no es posible que se le esté estafando dinero al Estado, y no importa que sea, puede ser un comerciante, como puede ser un dirigente político, puede ser una persona que no tenga vínculo, un funcionario medio, alto, como sea. Son dinero del pueblo que todos tenemos que proteger. Ahora bien, el primer ensayo de esa estafa, don Álvaro, comenzó en diciembre con el bono navideño. No fueron una, ni dos, ni tres las denuncias que se hicieron públicamente de personas que aparecían como si hubiesen transado el bono navideño, sin embargo, nunca cobraron el bono navideño. Porque resulta que cuando iban a transar, como eso se bloqueaba automáticamente con el número de cédula, iban con su número de cédula a transar el bono que le había llegado, ya había otra persona que había transado por ello. Y por ahí comenzó el asunto. Y las debilidades en el Estado, cuando no se corrigen a tiempo, entonces eso se crea en un problema sistémico. Aquí todo el mundo sabe cómo funcionó el programa Solidaridad. Y creo que ese programa que fue puesto en marcha por el expresidente don Rafael Alburquerque, con quien me honró trabajar junto a él durante 8 años al lado de él, ha sido un programa, y fue un programa ejemplar, que sirvió incluso de modelo a los organismos internacionales para ser aplicado en otro país.
Y no fueron 1, ni 2, ni 3 los viajes en el cual yo tuve el honor de acompañar al doctor Rafael Alburquerque, explicando ese programa donde se aplicaron modelos similares de esos programas de subsidios sociales que surgieron aquí a raíz de la crisis bancaria, pero que se extendieron en el tiempo como resultado, sobre todo, de la crisis alimentaria y la crisis financiera internacional que produjo una caída de la economía global. Y hay que recordar que la pobreza en la República Dominicana en el año 2004 rondaba el 48% y la pobreza extrema estaba en un 13%. Y que esos programas lo que buscaban era un mecanismo de amortiguación, de amortiguamiento a la situación de precariedad que vivían esos hogares. Cada programa de esos tiene una gaveta: Comer Primero, la asistencia escolar, ayudas a envejecientes y el bono luz. Y hay hogares que te pueden aplicar al bono luz, otros no te aplican al bono luz. ¿Y bono gas? Hay otros que aplican al bono gas, otros no te aplican al bono gas. Unos aplican, los que tienen hijos, al ILAES, otros no los aplican. Entonces, en el marco de un censo, de un levantamiento que hizo el Sistema Único de Beneficiarios, con los mejores técnicos que hay en este país, que ahí estaba la economista Susana Gámez, que fue la primera que dirigió ese departamento, conjuntamente asistido con los técnicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se hizo un levantamiento y un mapa de pobreza, donde aquí el Estado Dominicano sabe cuál es el nivel de pobreza en cada demarcación y de cada persona en particular. Y es en el marco de ese sistema donde se crea el programa Fase 1 y Fase 2 y Fase 3, que cuando se crea ese programa y se abren esa gaveta, ya se sabe que esas personas que tienen esa gaveta tienen el nivel de pobreza que se estima de acuerdo al censo de pobreza, que están calificados en pobre 1, pobre 2, pobre 3 y creo que pobre 4, de acuerdo a lo que son los parámetros que utilizó el SUBEN para la clasificación. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, que como estamos en el cambio, todo eso se cambió, porque el sistema era fácil, era depositar el dinero a la persona con su número de cédula, y la persona lo único que tenía que hacer, como hace cualquier gente que tenga, porque es una cuenta que se abre en el Banco de Reserva, la persona más tiene que ir directamente al Banco de Reserva y hacer su retiro sin ningún tipo de dificultad y de problema. Y había una campaña que lo único, consúltate, y tú te metes a tal sitio web, tú te consultas y sabes si usted está o no está dentro del programa. Ah, no, pero se varió todo. Y como se varió todo, entonces ahora se denuncia una estafa millonaria, que yo espero que por lo menos se le dé una explicación a este país y que se le dé una explicación a la sociedad dominicana. Primero, en qué consiste esa estafa. Segundo, quiénes son los responsables de esa estafa. Y tercero, cuáles son las consecuencias que van a pagar los responsables de esa etapa. El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La Z101, frecuencias compartidas, 101.1, 101.3, 101.5. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro portal digital z101digital.com, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de televisión en nuestro portal digital. Buenos días, Julieta Tejada. Buenos días, señor director. Los buenos días, don Álvaro, para usted. Un abrazo fuerte desde aquí. Los buenos días para mis compañeros aquí en cabina. Muy buenos días, país. Fíjense, ese tema de la estafa que se ha denunciado, que el propio gobierno ha denunciado, que han hecho contra los beneficiarios de Quédate en Casa y, por supuesto, contra el gobierno y contra los dominicanos, porque al final de la jornada, ese dinero que se entrega, que se dispone para estas personas, estos pobres, los más pobres de todos los pobres del país, que son los que están llamados a beneficiarse de ese programa Quédate en Casa, bueno, pues se lleva a cabo, ¿verdad?, con los impuestos de todos los dominicanos. Eso, como decía don Álvaro, las autoridades tienen que dar respuesta y tienen que dar respuestas rápidas. Son aparentemente unas 20 personas que están involucradas en eso. Definitivamente que eso no
no creo que sea una red por las informaciones que se han presentado que quede solamente al nivel de los colmaderos. No me parece. Realmente eso ahí tiene que haber personas de más alto nivel, personas que con también quizá algún nivel de acceso a base de datos, porque un programa como ese que está dado en función de las cédulas de bases de datos específicos de cada persona, pues necesariamente que para montar toda esta estafa había que tener información. Los que montaron esta estafa tenían que tener información y tenían que tener también acceso a la información. De lo que se trata ahora es de que esa investigación no se puede quedar y no se puede ir diluyendo entre los demás casos, porque aquí le ponemos mucha atención a casos muy específicos. Aquí a veces la propia población tenemos una memoria muy selectiva o un interés muy selectivo. Solamente le ponemos atención a algunos tipos de delitos, algunos tipos de casos, sobre todo si se trata de casos de corrupción, que no hay que ponerle atención, que no hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Que no es que estoy diciendo que no se investigue y que no es que estoy diciendo que la población tiene que mantenerse indiferente ante estos tipos de delitos, de casos que se dan en el país. Ahora bien, hay muchos otros casos que yo veo como que no hay esa presión social. Yo no veo en las redes sociales ni en otros medios de comunicación el mismo nivel de presión, por ejemplo, para que se investigue este caso. Y estamos hablando de que esta estafa significa que usted le ha robado el plato de comida de arriba de la mesa de la gente más empobrecida, que eso debería llenarnos de indignación. Así como nos llena de indignación que un alto funcionario, no importa la categoría que tenga, haciendo uso de su influencia o de su posición, cometa actos de corrupción en contra del erario. También así tiene que llenarnos de indignación que un grupo de mafiosos se asocien para quitarle el arroz y la habichuela a una persona totalmente empobrecida, a una persona que está en ese programa porque no tiene la capacidad, la fuerza laboral para poder tener una alimentación mínima, y entonces el Estado va en su auxilio porque son los más pobres de los pobres, los más vulnerables. Entonces va en su auxilio a través de un programa, y hay un grupo de mafiosos, de delincuentes, de criminales que se asocian para robarle ese arroz y esa habichuela y esos espagueti, que eso es lo más que pueden comer porque eso no da para más nada, a esos infelices. Entonces yo no veo que la población se empantalone y se sienta, ¿verdad?, ofendida, se indigne como se indigna con otros delitos. Entonces, en ese sentido es que yo quiero... ¿Tú viste lo que pasó con la lotería? ¿Tú has visto a alguien hablar de la estafa, de lo que ocurrió en la lotería hace unos días? Bueno, pero en las redes inicialmente eso fue viral. Sí, Lo que pero pasa es que son armas de propaganda, señores. Eso de las redes, hay mecanismos electrónicos para crear situaciones, y cuando les da la gana se tornan en viral la información que a ellos les interesa dar a conocer. Entonces, bueno, hay que entender esto, Julieta. Por eso tú no ves esa fiebre de, bueno, ¿y qué ha pasado con la tarjeta de solidaridad? ¿Qué ha sucedido? Que fueron 294 millones de pesos. No fueron tampoco 3 centavos. Estamos hablando de 300 millones de pesos. Entonces yo entiendo que el Ministerio Público en estos ¿Alguien momentos debe de caer está... preso?
Yo entiendo que en estos momentos el Ministerio Público está muy abarrotado de muchos casos. Ellos tienen 500 ellos han casos, dicho que dijeron. tienen 400 casos Bueno, de si tienen 400, ahora corrupción tienen 401. y de investigación. Bueno, pero esto es corrupción también, porque ahí tienen que haber gente que tiene algún nivel de relacionamiento ¿Y cómo con el estafa al Estado. sin una complicidad interna con 400 millones de pesos? Por 300 eso. millones de pesos. Entonces ahí también hay corrupción. Entonces, bueno, ahí también hay que darle respuesta a la sociedad sobre lo que ha pasado con esa estafa que cae en un hecho deleznable, censurable y el ciego está criminal. preso. Y el ciego está preso. Fue pues posicionado ayer en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, el general Minoru Matsunaga, un oficial muy disciplinado, muy preparado, gran amigo. Sí, señor. Se lo merece. Minoru Matsunaga, con toda una historia dentro de la Policía Nacional, 36 años. Lo pasaron de la DGC ahora al CESTUR. No, él estuvo en los últimos minutos de su nombramiento, estuvo en la administración de los medios web de la Policía Nacional y antes en la Central de Inteligencia de Intel. Estuvo él allí elaborando. Ya estuvo. Pero él se formó. Bueno, que y es recuerdo que bueno estuvo en la recordar ya el pequeño dato histórico de que es hijo, ¿verdad?, de Mamoru Matsunaga, el especialista chino que trajo a la República Dominicana las artes marciales y tuvo una generación brillante. Yo conozco por lo menos 3 que están activos inclusive, de manera que hijo de Mamoru Matsunaga, el hombre que introdujo aquí las artes marciales. Una familia de muy buenos aportes al país. Así que felicitaciones al general Minoru Matsunaga, nuevo director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR. Ay, Dios mío. Nayib Chae de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días a todo el país. Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, que como siempre inicia esta segunda parte del gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y por supuesto a este magnífico equipo del mejor programa que tiene la República Dominicana, liderado, conducido por la leyenda de la radio, don Willy Rodríguez. El liderado por Bienvenido Rodríguez. Bueno, usted comanda este equipo. Bueno, pero Bueno, pues déjelo así. El jefe de jefe. Sí. Adelante. No, don Bienvenido es el padre de la libertad de prensa de la República Dominicana. El jefe. Don Bienvenido Rodríguez Durán. Así es. Pues bien, señores, miren, yo quiero retomar un tema que trataba la enciclopedia de la radio, ese intelectual que habla por radio, don Álvaro Arbelo Hijo, con relación a la aprobación del Senado de incrementar el contrato para la compra de la vacuna Pfizer-BioNTech en la República Dominicana. Ustedes saben, y don Álvaro lo citaba temprano, que en enero de este año nosotros firmamos un contrato para la adquisición de 8 millones de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech por un valor aproximado de unos 96 millones de dólares. Desde enero hasta el día de hoy, 12 de mayo del 2021, aquí no ha llegado media vacuna de Pfizer-BioNTech. No ha llegado medio potecito, por decirlo de alguna manera, de esa vacuna de Pfizer. Sin embargo, la República Dominicana, al firmar este contrato, prácticamente se compromete, y eso es una deuda. Es una deuda que tiene el Estado Dominicano, o sea, se está obligando el Estado Dominicano con esta empresa farmacéutica internacional norteamericana, de capital norteamericano, a comprarle 8 millones de dosis. Pero ahora, a solicitud del presidente de la República, Luis Abinader, al Senado de la República, se le pide incrementar ese contrato en 2 millones de dosis más.
Y eso fue aprobado ayer en el Congreso Nacional, específicamente en el Senado de la República, donde ahora el contrato será por 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech, y esto asciende ahora a unos 120 millones de dólares, o para decirlo en español, 6.840 millones de pesos. Pero óigame óyeme, bien. Pero óyeme allí. Y reitero, no ha llegado ni un potecito de la vacuna de Pfizer. Que lo hagan, vamos a decir que está bien. Ahora bien, óigame esta perla del contrato. Aunque no se tiene un cronograma específico de llegada, la pieza enviada por el Poder Ejecutivo al Senado establece que si se otorga una autorización antes del día 30 de junio del 2001, pero la empresa no está en capacidad de fabricar o entregar las dosis contratadas, Pfizer no estará obligada a realizar la entrega conforme al cronograma de entrega y al cronograma de entrega ajustado a la orden de compra. Porque lo primero que establece, este contrato establece que no hay fecha específica Ni obligación contractual. para la entrega de las dosis. Ni obligación contractual Así por parte es. de la empresa. Así es. Pero me parece que el esa- Senado se adelantó Pero- y dijo que la Pfizer se había comprometido. Eso dijo el Senado, pero yo lo comenté temprano. Pero el Y contrato... que la don Álvaro, Pfizer se había comprometido a entregar esos 10 millones de vacunas antes de que llegue el mes de junio. O sea, en 2 semanas. Lo que pasa, Entonces, don Álvaro, es lo siguiente. Eduardo, Lo que pasa, don mi Álvaro, hermano Eduardo, en esta parte de tu vida política y personal, no te dejes embarrar. Don Álvaro, lo que pasa es lo siguiente, que es cierto, la empresa se compromete, pero el contrato dice que ella no está obligada a ajustarse a ese cronograma, de manera tal que la empresa podrá o no entregar esa dosis antes del 30 de junio, pero el contrato la libera de una responsabilidad frente a la sociedad dominicana. La vez anterior que se hizo, el primer contrato se hizo con la Pfizer, y la Pfizer cogió los cuartos y no entregó una vacuna, una jeringuilla, que recuerdo, hay que decirlo, que el presidente Luis Abinader, en una decisión firme, correcta y valiente, condenó esa actividad nociva para el país, y también se refirió a los estados poderosos que estaban absorbiendo la cantidad de vacunas, y descaradamente la Pfizer dijo que su producción era para Estados Unidos. Coño, pero entonces, ¿por qué firmaste un contrato con República Dominicana y te metiste en los bolsillos a azarosa millones de dólares? Ajá. Y la pregunta siguiente es, don Álvaro, ¿por qué si hizo eso, esa farmacéutica internacional, Pfizer, BioNTech, de firmar ese contrato con la República Dominicana por 8 millones de dosis, no enviar absolutamente nada a este país? ¿Por qué la premiamos ahora? ¿Por qué el gobierno dominicano premia a esa farmacéutica otorgándole una extensión del contrato por 2 millones de dosis más? Allí no sabemos, y no es por liberar a nadie de responsabilidades, si el gobierno ha hecho eso, si el gobierno está de acuerdo, porque hasta ahora eso está limitado a lo que dijo el Senado de la República. Entonces, podría tratarse de un asunto que esté siendo tratado de manera exclusiva y específica por el Senado de la República. No, Tengan don cuidado, Álvaro. senadores, que don esos Álvaro. ríos de mierda de que habla Ramón Albuquerque les pueden caer a usted encima. No, don Álvaro, esa extensión del contrato, ese incremento en la cantidad de dosis ha sido por una solicitud del Poder Ejecutivo firmada por el presidente Luis Abinader de que se incrementen 2 millones de dosis la compra que hará la República Dominicana a esa farmacéutica internacional Pfizer BioNTech. Eso no es... Dice el Senado,
sin aportar ninguna prueba, porque es que se trata de una declaración vacilante, dubitativa, contradictoria, y yo diría que hasta un poquito raro. Bueno. Y yo diría con Robert Ripley, believe it or not. El problema de todos nosotros, los dominicanos, es que hemos firmado a través, ¿verdad?, de las instituciones correspondientes un acuerdo para adquirir una gran cantidad de vacunas con esa empresa internacional, ahora ya 10 millones de dosis, y a esta fecha no ha llegado ni un potecito, no ha llegado ni una gotita de esa vacuna de Pfizer-BioNTech, que si no fuera porque estuviéramos recibiendo ya desde hace meses la vacuna de Sinovac, la vacuna china, aquí no sabríamos nosotros cuál sería la situación sanitaria con el COVID-19. Perdón, allí que te interrumpa de nuevo, y le agrego que el Senado dice que antes de junio, o sea, en 2 semanas, serán entregadas esos 10 millones. Pero entonces, don Felipe Romero Sánchez leyó que en el nuevo contrato, en el nuevo acuerdo, según el Senado, que es que está haciendo esto y no sabemos quién lo apoya, ¿verdad? Señala esa cosa del contrato que la empresa no está obligada a fijar fecha para entregar los 10 millones de vacunas. A lo mejor es preparando el ambiente para hacernos lo que nos hicieron hace tantos meses. Antes de junio, don Álvaro, y con esto quiero concluir, es imposible que se puedan entregar esos 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer a la República Dominicana. Esa vacuna tiene un tratamiento especial. No es igual que la vacuna de Sinovac que estamos recibiendo, que puede estar entre 2 y 8 grados su conservación. Esta vacuna se tiene que conservar a menos 70 grados. A menos 70 grados. Y eso no es nada sencillo. Rosendo Tavares Villalobos. Como elemento siempre atrevido, yo diría que sigamos de manera exclusiva con los chinos. Yo también. Que son los que han cumplido, que son los que han evitado una desgracia mayor en la República Dominicana, y que la Pfizer se vaya para el carajo. El problema es que ya la Pfizer tiene unos millones de dólares de nosotros, los dominicanos, que le fueron pagados por anticipado. Esos términos del contrato que leía Felipe, exoneran a la Pfizer prácticamente de cualquier responsabilidad en el retraso, pero mucho más aún, exoneran a esa empresa de cualquier resultado adverso que pueda resultar de la aplicación de su vacuna. O sea, no lo hace pasible de demanda si una persona, resulta afectada por la aplicación de esa vacuna. Es un contrato bastante controversial, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Esto hay que explicarlo, hay que explicárselo ahí al país un poco mejor, porque cómo es que ya le pagamos como 8 millones de dólares, nos han entregado la primera dosis y ahora le vamos a agregar casi 25 millones más por otra 2,000 dosis. Yo creo que eso hay que explicarlo mejor, porque el país se lo pregunta. O sea, no solo don Álvaro, no solo nosotros estamos un tanto sorprendidos con esta información. El país está sorprendido, sobre todo porque no hay absolutamente ningún viso de que Pfizer vaya en el futuro cercano. El total del contrato, Rosendo, es de 120 millones de dólares. Ese es el total. Sí, el total, de las 10 millones de dosis, que en español, en pesos dominicanos, es de 6.840 millones de pesos. ¿Qué les parece? Ciertamente, el gobierno de la República Dominicana tiene que insistir. Ese es un compromiso que esa empresa estadounidense tiene que cumplirlo. Habría que ver si ya China le ha dicho al gobierno dominicano que la cantidad de vacunas
que le ha estado suministrando no va a continuar al mismo ritmo, porque originalmente nosotros no hemos tenido un contrato con China. Lo que China ha hecho con República Dominicana es una labor prácticamente humanitaria. Ante incumplimiento de empresas con las que se hicieron compromisos, bueno, pues China, a solicitud del gobierno dominicano y sobre todo de diligencias de la Embajada China en República Dominicana, ha accedido a suplir a este país de esas dosis que agraciadamente nos han llegado y ya muchos nos hemos beneficiado de ella. El gobierno tiene que insistir en que se cumplan con esos contratos, pero en lo que el hacha va y viene tienen que explicar por qué agregarle 2 millones de dosis en un contrato que todavía no se sabe exactamente cuándo se va a comenzar a cumplir. China ha arribado a un contrato con la farmacéutica BioNTech, donde China tiene también, parece, inversiones, y China va a empezar en los próximos días a fabricar la vacuna de Pfizer-BioNTech, aproximadamente 1.000 millones de dosis van a preparar en China de esa vacuna, de la unión de esas dos importantes farmacéuticas como es Pfizer y como es BioNTech. Ahora yo quiero... Pero el control de la distribución lo va a seguir teniendo Pfizer. Claro que sí, pero yo por eso quiero terminar este segmento del debate, si ustedes me permiten. Yo tengo un corito, vamos a ver quiénes se atreven a acompañarme a mí en ese coro. Señor director. Yo no sé de qué coro. Bueno, yo voy a empezar. Yo canto China. malísimo. ¡Llévatelo, Cudo! ¡Llévatelo! China.